ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Conversaciones Aduaneras Podcast. Hoy traemos una invitada súper especial que me la llevo soñando desde hace un montón de tiempo y que me siento súper honrada y súper feliz de tener acá en este espacio para ustedes. Hoy estamos con Angélica Peña, ella es una súper experta en zonas francas y pues nos va a contar un poquito más de este régimen o qué es lo que funciona, cómo podemos sacarle provecho nosotros como empresarios, emprendedores, operarios de la cadena logística. O sea, de verdad que las zonas francas a veces siento que están un poco inexploradas por nuestro sector de empresarios, entonces quiero que ustedes también tengan un acercamiento a este sector y cómo pueden sacarle todo el provecho. Entonces, bueno, Angélica, bienvenida a este podcast, estoy muy feliz de tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Manuela. Yo feliz, muy emocionada. No, la felicidad es mía. Qué rico tener esta conversación contigo. Bueno, muchas gracias. Pues de verdad que para mí es un gran honor, como les decía al principio. Yo pues como mujer aduanera que apenas estoy, digamos, como abriéndome mi camino en este mundo profesional, que llevo pues como 9 años viéndote en LinkedIn, cómo eres exitosa. O sea, yo digo, no, qué emoción, qué emoción. Una mujer colombiana como ha llegado tan lejos. De verdad que siento mucha admiración y quiero que las personas sepan un poquito como esa trayectoria que tú tienes, como para que también seas fuente de inspiración para otras personas que nos escuchan. No, pues imagínate que con esas palabras tan generosas, mejor dicho, me haces el día, como dicen los americanos. Bueno, te voy a contar un poquito de mí. Y aquí pues las personas que oigan este podcast, pues aquí hizo pena de que me hagan cuentas de cuántos años tengo, pero bueno, qué carajo. Yo soy abogada, yo soy abogada de los Andes, hice una especialización en Derecho Comercial y empecé mi carrera, aquí para echar un poquito de cuento, en Fiducolex, que es una fiduciaria enfocada en comercio exterior, por allá trabajé en el DNP en otras épocas, en fin. Y la vida me fue llevando a las aduanas, fui abogada de firma, trabajé en EY, en Brigario Urrutia, hice mi LLM en Cornell, y ahí pues me enfoqué mucho en temas de comercio internacional, pues con un profesor muy reconocido que es el profesor Barceló, y bueno, ahí hice varias cositas y la vida me fue llevando al mundo gremial. Yo fui directora técnica del Consejo Gremial 5 años, y para los que nos están oyendo que son más grandes, recordarán que, por ejemplo, lo que se quiso hacer de modificación de la regulación aduanera por allá en el 2016, imagínate, casi 10 años, pues eso lo coordinamos desde el Consejo Gremial. Entonces, bueno, ahí ha pasado mucha agua debajo de este puente, fui independiente, tuve mi firma y hoy soy la directora de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas del ANDI. Entonces, siempre estaba ahí como con el comercio. No, pero absolutamente, y te he seguido los pasos desde que estoy como en la universidad, te lo juro. O sea, de verdad que me encanta todo lo que has hecho y ahorita digamos que has dado como dos saltos más en materia de gremio. Nos hablabas de la Organización Mundial de Zonas Francas, ¿eso en qué consiste? Porque, digamos, uno no se imagina que llegue hasta por allá una organización de zonas francas cuando hace 20, 30 años no se hablaba tanto de eso y que estábamos en una, pues no había apertura económica en Colombia así como la tenemos hoy en día. Y pues como las zonas francas llegan a ese nivel de agremiación. A mí me gusta esta pregunta, Manuela, porque me llevas a contar varias cosas. Y es, a ver, efectivamente hay toda una institucionalidad del sector privado de zonas francas. Puede empezar desde lo más general hasta lo particular. Está la Organización Mundial de Zonas Francas, que como su nombre lo indica, es una organización que hoy en día está basada en Emiratos Árabes, y que reúne a los representantes, a las zonas francas,
organizaciones académicas, bueno, de muchos tipos enfocadas en zonas francas, y es un foro interesantísimo, porque fíjate, Manuela, que la gente suele pensar que es que esto de las zonas francas es como un invento muy colombiano, muy latino, y no, en realidad esto es un modelo, y cuando uno se va hacia atrás, este es un modelo que, por ejemplo, fue muy fuerte en Irlanda. Los irlandeses vinieron a Colombia, por allá cuando estaban las zonas francas públicas, por ejemplo, en la zona franca de Cartagena hay unas fotos muy lindas de una de esas misiones de esos irlandeses viniendo a Colombia a contar el modelo, en fin. Entonces esto tiene una tradición internacional enorme y ya voy a cumplir, no, bueno, un poquito menos de un año como miembro de la junta de esa organización, y ha sido una experiencia muy interesante porque tradicionalmente, ahorita que tú hablabas como de mujeres en comercio internacional y en aduanas, pues ha sido un mundo muy masculinizado. Imagínate una organización que además está basada en Emiratos Árabes, en fin. Entonces, ya somos varias mujeres, estamos dos latinas ahí, entonces ahí poco a poco vamos trayendo esa visión, que por supuesto es una visión de negocio, de que queremos, pues por supuesto, seguir contribuyendo en el crecimiento, la mejora del sector en todo el mundo. Hay más de 600 zonas francas en el mundo, mucho más allá de eso. Incluso, para que te hagas una idea, esta organización ha trabajado, por ejemplo, con la UNTAC, que sacó un informe hace un par de años señalando cómo el esquema de zonas francas en diferentes países era la herramienta ideal para superar el coletazo económico de la pandemia. Entonces, les recomiendo pues aquí a tu audiencia, y si no, pues ahí tú tienes tus redes, ponemos el link donde lo pueden consultar, y es un estudio interesantísimo porque aborda diferentes aspectos, por supuesto, recuperación financiera de las empresas, temas de sostenibilidad, temas sociales, de trabajo joven, y ese es el tipo de temas pues que por supuesto abordamos en esa organización mundial. No, pero una maravilla, de verdad, es que las personas que estén en el mundo de las zonas francas tienen que saber, pues, digamos, hasta dónde puede llegar su asociatividad o su institucionalidad, porque también es muy importante que estén o que hagan parte de este tipo de cosas porque aprenden, les van a dar feedback, les van a ayudar, les van a acompañar, digamos, qué servicios o qué finalidad tiene como la organización de zonas francas, o sea, cómo le ayuda a las zonas francas de los países, o sea, cómo funciona. Cuéntanos un poquito el chisme. Bueno, entonces les cuento. Hay varios aspectos. Por un lado está, por supuesto, la visibilidad del sector, la representatividad en organizaciones también internacionales, con los diferentes países. Hay otro aspecto que es muy de democratización del conocimiento, entonces hay también un aspecto, digamos, académico y formativo, no lo pongamos académico, sino un poco como lo que tú haces, ¿sabes? Pero pues digamos como con un enfoque distinto, y es de entregar información, trabajar, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, en temas de seguridad, de la cadena logística, y por supuesto también se vuelve un foro de negocios, ¿no? Que esto pasa mucho como con estas organizaciones de tipo gremial, donde yo trabajo también, y es que son espacios donde los empresarios se encuentran, donde hay oportunidades de negocios, donde hay sinergias, donde lo que le falta al uno, el otro se lo da, y se empiezan a crear unas redes empresariales. Entonces, esto como para contestártelo de una manera muy inicial. Claro, no, me parece súper chévere eso, pero tal vez hay personas aquí que nos escuchen que de pronto no saben qué es una zona franca y para qué sirve, ¿cierto? Entonces, este es un instrumento que nos ha ayudado muchísimo también a impulsarnos como país, pero de verdad que no saben cómo sacarle el jugo. Entonces, un emprendedor o un empresario que de pronto apenas está iniciando en su mundo de comercio exterior, o que de pronto encontró en las importaciones o en las exportaciones una posibilidad o una oportunidad, ¿cómo puede sacarle ese provecho a una zona franca? Bueno, me encanta también, o sea, todas las preguntas me han gustado, pero esta es muy chévere porque quisiera empezar
contando algo que mucha gente desconoce y es que el 90% de las empresas que están en zona franca son micro, pequeñas y medianas. Entonces, contrario a ese imaginario, ¿no? De que es que esto es una cosa para gente riquísima, ¿verdad? Sí, no, también. Es el esquema perfecto para tener unos proyectos de gran envergadura, para atraer, por ejemplo, inversiones ancla, es perfecto. Pero también se ha vuelto la casa de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Y hay una frase que ha acuñado mi jefe, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y él ha dicho, es que las zonas francas son unos oasis de competitividad. Ahí están las condiciones ideales para que los empresarios produzcan, y estamos hablando de bienes, estamos hablando de servicios, estamos hablando de actividades comerciales, más y mejor. Entonces, voy a contar entonces para la audiencia qué es esto. La zona franca es un espacio geográfico en el que se aplica una ficción de extraterritorialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que para efectos del comercio internacional, ese espacio físico, porque las zonas francas son muy físicas, ese espacio físico que está declarado como zona franca, se entiende como si estuviera por fuera del país. Por eso cuando yo ingreso, insumos, maquinaria, materias primas, lo que sea, a esos espacios no se generan tributos aduaneros porque es como si yo los estuviera teniendo afuera, ¿no? Entonces, aquí mentalmente tenemos que hacer como ese ejercicio de imaginarnos como lo sacamos del territorio, aun cuando están en Colombia, hablemos de las colombianas. Las zonas francas tienen unos regímenes especiales, pero bueno, antes de eso hay unas zonas francas permanentes especiales para darles como la tipología básica. Las permanentes son las que tienen 5 o más empresas instaladas, que la gente en la calle les dice multiempresariales. Y también tenemos zonas francas permanentes especiales, que son donde operan una empresa. Y a propósito de oportunidades, estas zonas francas permanentes especiales, a mí me gusta hablar de ellas también, y ahorita vamos a las otras, porque fíjate que han servido para apalancar proyectos estratégicos para el país. Entonces, Reficar es una zona franca permanente especial. Este gran proyecto del que depende la sostenibilidad energética del país es viable gracias a que está en el régimen franco. Lo mismo esquemas, por ejemplo, de refinación para biocombustibles, también funcionan bajo el esquema de zonas francas permanentes especiales, el sector portuario, los puertos colombianos que son tan competitivos, son la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, que hace parte de nuestra Cámara, pues que es uno de los mejores puertos del mundo. Parte de su esquema es precisamente que sea una zona franca permanente especial. La exploración y explotación de gas, que lo necesitamos, offshore, se puede hacer bajo el esquema de zona franca permanente especial, y así pues diferentes sectores y otros muy importantes, por ejemplo, para la agroindustria, para el sector alimentario. Bueno, entonces hace un rato cuando yo te hablaba a ti de esas inversiones ancla, lo hemos conversado mucho con un colega que ha estado aquí contigo, con Martín Ibarra, él lo ha dicho mucho también. Ese esquema de zonas francas permanentes especiales para una inversión de gran envergadura, para eso, lo que llamamos inversiones ancla, que son las que nos jalonan, pues a su vez, esos ecosistemas empresariales y otras grandes inversiones, es perfecto el esquema de zona franca permanente especial, ¿cierto? Para el espacio que necesita, la seguridad que le ofrece el régimen franco, en fin. En las zonas francas permanentes especiales, como te decía hace un rato, hay 5 o más empresas. Entonces, estas empresas que están como usuarios industriales de zonas francas, porque hay diferentes tipos de usuarios, hablemos de los usuarios industriales, tienen por un lado unas reglas especiales en materia de impuestos sobre la renta. Los que se calificaron antes de la entrada en vigencia de la ley 2277, que fue la reforma tributaria del 2022, tienen una tarifa única del impuesto sobre la renta del 20%. Y los que se han calificado a partir de esa fecha tienen un esquema dual de renta en el que tienen esa tarifa del 20 para las exportaciones de bienes y servicios y la tarifa general para el resto
de los ingresos y ahí aplican unos acuerdos de internacionalización que quiero contarle además, o sea, hay muchas cosas que quiero contar, pero lo primero contarle a la audiencia es que han funcionado súper bien. Es decir, no se ha negado ninguno de esos acuerdos. El ministerio ha hecho, pues por supuesto, requerimientos de información dentro del proceso. Las empresas lo han respondido y no se ha negado ninguno. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso, a las empresas que van a entrar a zona franca. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Ha funcionado? Sí. ¿Las empresas lo están aprovechando? También. Ahora, que no necesariamente tienen que ser proyectos exportadores. Hay proyectos en zona franca que tienen una vocación importantísima para el mercado local y lo están haciendo. O sea, seguimos hablando de proyectos de bienes de consumo muy competitivos, pues que necesitamos los colombianos, energía eléctrica, salud, por ejemplo. También hay zonas francas permanentes especiales de salud, clínicas. Yo he hecho el cuento por allá, tú recuerdas, Shakira, para esta audiencia que es más joven. El papá estuvo enfermísimo el año pasado, ¿no? Al señor lo sacaron adelante en Serena del Mar, que es una clínica que funciona bajo el esquema franco en Cartagena. Y así en diferentes sectores. Muy importante, el régimen de comercio exterior. ¿Te acuerdas que estábamos hablando hace un rato de esa ficción de extraterritorialidad? Ese régimen especial de comercio exterior para mí es muy valioso. Me atrevería a decir que es lo más valioso del régimen, porque es lo que permite que esas zonas francas sean el instrumento perfecto para encadenamientos territoriales, globales, para esquemas, por ejemplo, de hubs de distribución en la región. Le da, y queridos emprendedores que nos están oyendo, les abre muchas oportunidades y muchas ideas. Aquí podemos ser creativos desde el punto de vista empresarial, sacarle provecho y pues por supuesto seguir generando empleo, inversiones, si quieres ahorita podemos hablar de eso. Y no quiero dejar de hablar de las condiciones de competitividad. Porque es que para un emprendedor, para una empresa pequeña, mediana, para las grandes también, estar en una zona franca significa tener seguridad full. O sea, entrar y salir de una zona franca es muy difícil. Créanme, créanme. Dos, le permite también tener provisión de servicios, de energía, cableado, agua, todo. 4, son espacios muy organizados, o sea, ese ecosistema empresarial que se crea en la zona franca funciona muy bien, ¿cierto? Y como las sinergias entre unas y otras empresas que están ahí. Los temas de sostenibilidad, que más adelante si quieres podemos volver a ellos, pero eso está medido que para una empresa que está en zona franca es mucho más eficiente y es mucho más fácil cumplir con los estándares de sostenibilidad de la cadena logística estando en una zona franca, que asumirlo solo afuera. Esos oasis de competitividad de los que habla Bruce McMaster. Eso está súper interesante y me gustaría que, digamos, trajéramos eso a la realidad, ¿cierto? Entonces, un empresario, un emprendedor, una pequeña, mediana, grande empresa, cualquiera, que esté en el territorio colombiano y que de pronto importe a Colombia algún tipo de insumo o que de pronto necesite que una empresa de zona franca le haga una mejora a su producto. Vamos a hablar, por ejemplo, el empresario acá en Colombia tiene unas camisetas blancas y necesita que en zona franca le hagan unos estampados, supongamos, porque allá es donde tienen las máquinas, ¿cierto? ¿Cómo tiene que hacer ese empresario para entrar esa mercancía a zona franca? Esa es como una pregunta que me hacen mucho y es cómo está funcionando ahorita el régimen, siendo que, digamos, ya se considera como tal una exportación cuando un colombiano lleva algo a zona franca. Y si lo acondiciona, dime si esto es un mito o es una realidad, si lo acondiciona en zona franca, cuando saca el producto acondicionado, le van a cobrar un impuesto sobre ese como valor adicional que se le da al producto. Entonces, ¿eso es un mito o es una realidad? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque la gente dice, escuché, digamos, muchas críticas con lo del 659, que decía a las personas como ahorita ya no es competitivo entrar a una zona franca porque pues me van a cobrar impuestos a la entrada y a la salida. ¿Eso cómo funciona? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Desmitifiquemos la situación, por favor. El primer mito es que esto aquí hay una operación que no se va a poder hacer. No, falso.
Es decir, toda la vida hemos podido hacer, no toda la vida, esto es una exageración. A ver, otra vez. Entonces, lo primero que vamos a desmitificar, y es claro que es posible hacer operaciones de procesamientos parciales en zona franca. Desde la normativa aduanera, existe desde hace mucho tiempo los perfeccionamientos pasivos, que consisten en eso que tú acabas de decir. Yo tengo una tela en el territorio nacional, en zona franca tengo una empresa súper competitiva que me hace las camisetas, ¿cierto? Mando la tela, me regresan camisetas. Eso lo podemos hacer y es muy competitivo, es muy útil hacerlo. ¿Cuál fue la modificación que introdujo el 659? La modificación es operativa, no es de carga impositiva. Esa es otra cosa que creo que también es importante desmitificar según lo que tú acabas de decir. Entonces, las salidas de las telas, en el ejemplo de las camisetas que estamos poniendo, del territorio nacional hacia zona franca a partir de la entrada en vigencia del 659 hace un año, estamos de aniversario por estos días, tienen que hacer el trámite de una exportación. La expedición de una SAL, una solicitud de autorización de embarque, nosotros antes lo estábamos manejando de una forma mucho más eficiente y hay que decirlo también con todas las letras, mucho más ágil, con el formulario de movimiento de mercancías, ahora lo vamos a hacer con la SAE. Pero eso es viable. Operativamente hay que hacer ajustes, sí, pero claro que lo podemos hacer. Después, cuando la camiseta regresa al territorio aduanero nacional, pues por supuesto hay que hacer un ejercicio también desde la técnica aduanera de verificar si hay componentes extranjeros que se le adicionaron o no a esa tela que entró inicialmente a la zona franca, cuál es la operación según el caso, y si yo entonces, porque se hicieron modificaciones a las resoluciones reglamentarias, si hay componentes extranjeros que no se hayan nacionalizado, por ejemplo, pues voy a tener que pagar los tributos correspondientes y para eso voy a tener que tramitar una declaración, ¿correcto? Desde el punto de vista técnico. Si no, puedo entrar la camiseta con un formulario de movimiento de mercancías, eso tiene que evaluarse según sea el caso. No quiero plantear aquí como una fórmula única, sino que hay que verlo caso a caso. Pero mi mensaje, Manuela, es que no a los empresarios, que no le tengan miedo a la operación. Claro que implica unos ajustes operativos, sí. Tampoco los vamos aquí a subestimar, a decir, no, tranquilos, que eso es igual que antes. No. Tenemos que tener en cuenta estas nuevas obligaciones que plantea el 659. Pero eso no quiere decir que no siga siendo muy competitivo hacerlo en zona franca. Porque, de nuevo, esas condiciones de las que yo te hablaba hace un rato, hacen que esas empresas estén ahí, sean muy eficientes, muy efectivas, y que puedan tener estos encadenamientos con las empresas que están en el territorio aduanero nacional. Entonces, vamos a seguir haciendo esos negocios. Exacto, yo sí quería que nos explicaras eso porque siento que alrededor del tema hay como tanta desinformación que hace que las personas, yo siento siempre que cuando hay desinformación genera miedo, pánico en la toma de decisiones de los empresarios, porque de verdad me parece súper importante que ellos sepan lo beneficioso que puede llegar a ser, pero también con la realidad de las situaciones operativas que tienen que tener en cuenta para poder hacer estas operaciones. Ahora, también trayendo a la realidad un empresario que quiera constituir su empresa dentro de una zona franca, ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿yo para qué me constituyo en zona franca? ¿Qué diferencia hay de hacerlo en el territorio aduanero nacional? Listo. Entonces, lo primero, vas a tener acceso a ese régimen diferencial del impuesto sobre la renta del que hablamos, también unas normas especiales en materia de IVA, por ejemplo. Vas a tener acceso a este régimen de comercio internacional del que hemos hablado y sobre todo vas a tener acceso a esas condiciones de competitividad que te da la zona franca. Las zonas francas están en 20 departamentos del país, lo que quiere decir que eso también se puede ajustar a la operación logística, ¿cierto? A donde yo territorialmente hace sentido que esté. Si yo, por ejemplo, me estoy encadenando con productos agrícolas, agroindustriales, zona franca es el lugar ideal para agregar valor. Si yo estoy pensando
incluso para el mercado local funciona muy bien. Si yo estoy pensando en un esquema de internacionalización, me funciona también muy bien. Y te voy a decir algo más que en nuestro Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos del Andi, nos dijo uno de los conferencistas, no este año, sino el año pasado, que a la gente eso le llamó mucho la atención, un holandés que se trajo una inversión a Colombia en Zona Franca Santander para un proyecto espectacular de cítricos orgánicos. Él decía, mire, es que desde que yo estructuré mi negocio en Zona Franca, yo duermo tranquilo, porque yo tenía mucho temor todos los días de la vida de lo que pasaba con bodegas, esto es un europeo, lo que pasaba además con bodegas fuera, no, en el territorio aduanero nacional, y yo cómo le iba a poder garantizar a mis clientes en Europa que efectivamente lo que yo les había ofrecido era lo que se iba a despachar hacia Europa, pero desde que estoy en Zona Franca duermo tranquilo, porque es que a mí la Zona Franca, con todos los controles que tiene, me da la seguridad de que mi mercancía va a estar bien, que hay una integridad, digamos, en el sentido pues, material de mis mercancías que estoy manejando desde allá, y que eso es lo que me va a llegar, ¿cierto? O pues por lo menos en el manejo que pueda hacer la Zona Franca, ya después sale de su control, pero digamos que hay un mejor manejo de los riesgos. Entonces eso también va a tener un empresario en Zona Franca, va a ser más competitivo. Súper, eso me encanta porque es que las personas tienen que ver también una oportunidad en esto, ¿cierto? Claro, negocios. Exacto. Estamos hablando de negocios. Y menores costos operativos, digámoslo así, que eso repercute en aumento de la utilidad, finalmente. Entonces, hablemos de cifras. Las zonas francas, bueno, ¿qué tan competitivas son? Cuéntanos un poquito de esas cifras que tanto nos has explicado en tus redes y cómo entenderlas, porque a veces las personas nos empiezan a hablar de números y empezamos como que está hablando. Entonces, como explícanos esas cifras porque son importantes también. Listo, entonces empecemos por el principio. En Colombia tenemos 115 zonas francas. Esas 115 zonas francas, como lo había dicho hace un rato, están en 20 departamentos del país, están albergando a más de 1.000 empresas, y esas 1.000 empresas han atraído casi 55 billones con B, de pesos en inversión acumulada, y han generado más de 182.000 empleos. Entonces, hasta ahí. Y ahí vamos a desmenuzar. Importantísimo, la cobertura territorial y el cumplimiento de los objetivos que les impuso la Ley 1004 del 2005, que es la Ley de Zonas Francas. Y aquí también, por favor, déjame desmitificar otra cosa. Y es que las zonas francas o los usuarios, las empresas ubicadas en las zonas francas, no tienen una obligación legal de exportar. Eso es un mito, eso no es verdad. Los objetivos que le impuso la Ley 1004 son otros, son generación de empleo, ya vimos que lo están cumpliendo, atracción de inversión, estamos hablando de unas inversiones gigantescas, desarrollo territorial. A mí ese tema me encanta porque es que es muy fácil, Manuela, tú y yo aquí desde la comodidad de nuestras oficinas en Bogotá, es muy fácil tener opiniones, ¿cierto? Así magníficas, pero otra cosa es ir a un territorio. Otra cosa es ir a los territorios en este país y llevar inversión y llevar a los empresarios y generar un tejido que genere un desarrollo económico sostenible. Y como también lo ha dicho el presidente de la ANDI, tenemos en el país una necesidad de crecer. Y eso se hace con los empresarios y con la atracción de inversión, por supuesto. La mejora de procesos, la simplificación de trámites de comercio, todos esos objetivos se han cumplido, entonces estamos chuleados. Claro que nos gusta la internacionalización, sin duda, el sector le ha apostado a eso, ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de las cifras de exportación, pero sí quiero desmitificar eso. Y por supuesto desde el gremio queremos apoyar a nuestros empresarios en eso.
una pequeña cuña. Si ustedes van a la página de la ANDI y encuentran el micrositio de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas, ahí van a encontrar un kit de internacionalización que es gratis, que es de libre acceso. Por supuesto que queremos apoyar a nuestros empresarios a que encuentren nuevos mercados, pero también teniendo en cuenta que somos un mercado de 50 millones de habitantes, donde también hay unas necesidades pues para ese consumo local. Entonces, las zonas francas actualmente pues están haciendo una apuesta en innovación, estamos hablando un poquito ahorita también de internacionalización, y pues todo eso tiene una correlación muy estrecha con la competitividad del país. A nivel macroeconómico, tenemos ese impacto del que hemos venido hablando, tiene un efecto muy virtuoso, y esto está explicado en un estudio que expidió la Cámara antes de que yo llegara. Esa fue una magnífica herencia de mi antecesor. Ese fue un estudio que se hizo con Araujo Ibarra, con Gabriel Ibarra, con Hernando José Gómez, donde se demuestra que las zonas francas tienen un efecto anticíclico. ¿Y eso qué quiere decir para los aduaneros que nos están oyendo, que de repente no están tan metidos en esos temas? Eso quiere decir que cuando las economías están bajo estrés, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿sabes? Con todos estos cambios geopolíticos, que sé que tú has tenido invitados que han hablado de ese tema, no voy a entrar allá. Contracción de la demanda, que la demanda se reduce. Las zonas francas tienen el efecto de amortiguar todo eso que está pasando en la economía. ¿No es verdad? Entonces, lo que hacen es que esas empresas que están ahí, que los tejidos empresariales que están orbitando alrededor de las zonas francas se mantengan estables y sigan creciendo. Y eso fue lo que pasó en la pandemia. Mientras que, eso también está medido, mientras que cerraron empresas, desafortunadamente en ese periodo tan difícil, siguieron aumentando las calificaciones de usuarios en zonas francas. Y en los territorios donde se ubican las zonas francas, esos enclaves empresariales se mantuvieron, incluso, de nuevo, siguieron creciendo, aumentaron sus exportaciones, aumentaron, por ejemplo, el PIB, o se mantuvo estable el PIB de esos municipios donde están ubicadas las zonas francas. A mí ese me parece un ejemplo chéverísimo, y podemos entrar en eso en más detalle más adelante, pero eso tiene ese efecto anticíclico que es muy importante. Hay otro punto, querida Manuela, y es que las zonas francas son unos instrumentos de reindustrialización, que hace parte de la política que se ha planteado. Tenemos un nuevo COMPES, no tan nuevo, pero ya lleva un poquito más de un año, un COMPES de reindustrialización. Nosotros al interior de la Cámara hicimos el ejercicio de estudiar cómo esas propuestas de reindustrialización hacían match con el esquema, con el instrumento de las zonas francas. Entonces hay un primer mensaje también en materia de industrialización, es que es mucho más fácil, es mucho más rápido, es mucho más eficiente alcanzar esos objetivos de esa política con el instrumento de zonas francas. Entonces, eso, por un lado. Sigamos. Hablemos entonces de la internacionalización, que también es un tema que está por ahí. Y es que en el año 2024, las zonas francas en Colombia superaron el promedio exportado en los últimos 5 años, y aquí estoy hablando de exportaciones de bienes. Desafortunadamente el Estado colombiano no mide las exportaciones de servicios desde zonas francas, que ya lo empezamos a hacer desde la Cámara, y tenemos unas cifras que sabemos son superiores a esas, pero pues mientras vamos afinando el ejercicio estadístico, de mucho más de 350 millones de dólares. Entonces, superó el promedio de los últimos 5 años, llegando a más de 3.100 millones de dólares valor FOB, y eso representa aproximadamente el 6% de las exportaciones del país. Que ese 6% del que te estoy hablando, hay que mirarlo en el siguiente contexto. Y es que, repito, en zonas francas tenemos un poco más de 1.000 empresas. Y según un sondeo de internacionalización que hicimos desde la Cámara, casi el 50% de esas 1.000 empresas han exportado. Lo que quiere decir que el 6% del país lo están aportando apenas poco menos de 500 empresas en zona franca. O sea, son muy eficientes.
sea, muy poquitas estamos haciendo mucho. Eso es otro de los mensajes que yo quiero dejarle aquí a las personas que están oyendo, porque fíjense que según la cifra de la gran encuesta de exportaciones, cerca de 2.100 millones, valor FOB, de esas exportaciones corresponden a exportaciones no minero-energéticas. Son más de 1.200 subpartidas arancelarias. Entonces, mira lo diverso y el aporte que está haciendo el sector a la diversificación de la canasta exportadora. Y ahorita que te estaba hablando de los servicios, son más de 370 millones de dólares lo que hemos podido medir nosotros, y ahí estamos hablando de BPO, ITO, KPO. Hay un nuevo sector que está haciendo boom en Colombia y que se está trayendo unas inversiones espectaculares, que ahí tiene una gran oportunidad para el país en tecnología, y son los data centers. Necesitamos la nube. Tú que eres mucho más joven que yo, y además utilizas muy bien la inteligencia artificial y todas esas herramientas, y tu público seguramente también está muy conectado con eso, para que funcionen estos aparatos, ¿cierto? Y se pueda transmitir este podcast, y todos necesitamos esos data centers. Esos data centers se están ubicando en Colombia en zonas francas. ¿Por qué? Primero, por ese régimen de comercio internacional que les facilita traer los equipos que se requieren para que funcionen, uno. Dos, por las condiciones de competitividad y de seguridad. Esos equipos tienen que estar refrigerados todo el tiempo, tienen unos requerimientos en energía muy estrictos. Los empresarios de zonas francas han hecho los acuerdos con las empresas de energía, han fortalecido toda esa infraestructura de la que hemos hablado, entonces ahí funciona perfecto, porque es que un data center no se puede caer ni un segundo. Entonces, fíjate lo interesante aquí también. Bueno, la balanza comercial ha sido tradicionalmente superavitaria en zona franca, y en el año 2024 esa cifra de superávit comercial llegó a más de 1.300 millones de dólares. Las zonas francas aportan diversificación industrial, logística, que hace que las empresas pues, que participan en cada uno de los eslabones de la cadena de valor pues tengan un mejor crecimiento. Ya hablamos de la infraestructura, la tecnología, importantísimo, gestión de inventarios. Las inversiones que se han hecho en tecnología en zona franca para ese manejo de inventarios es absolutamente sobresaliente, y pues eso le permite a las empresas mejorar la visibilidad del control de la cadena de suministro, aumentando eficiencia, reduciendo pérdidas, y pues al centralizar la infraestructura y los servicios logísticos, las empresas también pueden aprovechar economías de escala. Que este es otro tema que es importante. Cuando tú hablabas, Manuel, y me preguntabas qué pueden encontrar estos empresarios, estos emprendedores en zona franca, una logística de lujo. Los servicios de logística prestados desde zonas francas en Colombia son de primera categoría. Ejemplo, la logística, por ejemplo, de las vacunas del COVID se manejó desde una zona franca en Colombia. Entonces, para que pongamos un ejemplo que nos tocó a todos y que nos mantiene aquí vivos y con salud. En términos de competitividad, nuevamente se han impulsado procesos industriales de alto valor agregado, ¿cierto? Aquí estamos hablando de estándares de calidad. Las zonas francas se caracterizan, por ejemplo, por ser muy juiciosas con sus certificados de calidad, y las empresas que están ahí, la adopción de tecnologías limpias, buenas prácticas empresariales, y pues la alineación de los sectores que ya están en zona franca. Bueno, ya hace un rato hablamos pues de los encadenamientos que facilitan las zonas francas entre las empresas locales, las empresas también extranjeras, y aquí, por ejemplo, iniciativas de clústeres tienen una especial relevancia para la promoción del desarrollo en las regiones. Y aquí, por favor, déjame insistir en esto. Esto no es un instrumento cachaco, este es un instrumento de desarrollo empresarial. Y con esa visión es que hay que abordarlo. Entonces, vamos mucho más allá de las sinergias. Estamos hablando de empleo local, de prosperidad, de fortaleza socioeconómica en esas regiones. Por ejemplo, según un sondeo que hicimos aquí en la Cámara de Internacionalización,
La inmensa mayoría de las empresas que están en zona franca, más del 50% de ellos, están usando proveedores que están en la misma región. Entonces, mira ese efecto virtuoso pues del que estamos hablando. Entonces, tú me dirás, ¿quieres que hablemos de impacto social o lo dejamos para más adelante? Tú me dirás. No, es que justamente te iba a preguntar sobre el impacto social, porque hay algo que, si algo que a mí me parece espectacular de una zona franca es que dentro de sus obligaciones de contratación de personal está hacerlo con personas de la zona. Y, o eso es un mito, porque hasta donde yo sé, están, digamos, como que tienen cierta obligación de contratar personal de la zona. Y yo he visto, digamos, cómo eso ha impactado, no sé, por ejemplo, yo soy de Manizales y la zona franca más cerca que tenemos es la de Pereira y cómo, digamos, eso impactó la zona alrededor de todo Pereira, digamos que la zona donde está la zona franca, alrededor, digamos, esto, la economía se empezó a movilizar, las personas empezaron a tener un empleo digno y eso impactó, pues, naturalmente sus vidas y todo su cadena de familia hacia atrás y hacia adelante. Entonces, eso me parece hermoso. Cuéntanos un poquito sobre ese impacto social que tienen las zonas francas en las zonas en donde están constituidas. Ok, tu pregunta me lleva a algo y es, efectivamente, hay unos compromisos de generación de empleo que además son unas obligaciones legales y eso es un poquito, eso y las obligaciones de inversión hacen parte un poquito como de esa contraprestación, ¿cierto? Que asumen las empresas pues para estar en la zona franca. No es una obligación contratar a personal de la región. Las zonas francas, los usuarios, los empresarios de las zonas francas lo hacen porque entienden la virtud de generar ese beneficio en esos territorios. Mira lo virtuoso que es el instrumento, que no necesita que le impongan una obligación en términos de la caracterización del personal que se contrata, sino que ellos solitos, porque eso hace parte como de la cultura del sector, jalonan a las regiones. Entonces hay proyectos empresariales de zona franca que se han puesto a la tarea de formar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes. Aquí en empleo joven el impacto es gigantesco. En formar a los jóvenes dentro de la zona franca para que trabajen con las empresas de la zona franca. Y ahí hay varios empleos. Entonces aquí en Bogotá, la zona franca de Bogotá en la calle 13, ellos tienen un esquema que se llama Unifranca. Tienen unos acuerdos con instituciones educativas para formar a los jóvenes de Fontibón. Para los que no están en Bogotá, esa es una zona de la ciudad, y uno ve a los jóvenes llegar en sus bicicletas, se forman ahí, ¡pum!, y se enganchan con las empresas que están en zona franca. En zona franca Santander, en Bucaramanga, Campus Lands. A mí Campus Lands me fascina porque es un proyecto de educación para jóvenes en tecnología, programación, lo mismo. Cogen a estos chinos, estrato 1, 2 y 3, los forman, los vuelven unos tremendos programadores, se vinculan con algunas empresas acá o con empresas en el exterior, o sea, esto es absolutamente multiplicador. Entonces, de nuevo, aquí el esquema de zonas francas es un mecanismo muy útil para la atracción de inversión en zonas vulnerables y representa pues una alternativa de trabajo formal y de calidad para habitantes. A mí me gusta poner, por ejemplo, el caso de Guachiné en el Cauca, como ese triángulo de municipios que tiene influencia en la zona franca del Cauca, Galapa en el Atlántico, pues que son zonas que han sido afectadas por lo que nosotros hemos llamado en la Cámara fallas estructurales, temas de orden público, temas económicos, y ahí llegan las zonas francas y te compensan, ¿no? Esas fallas estructurales y se llevan allá a los empresarios. Entonces, mira que según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las zonas francas en el departamento del Cauca tienen una inversión acumulada superior a 295 mil millones de pesos, generan aproximadamente 7.000 empleos, perdón. Otro caso es en la zona franca de Urabá, en el municipio de Apartadó, y en el Urabá antioqueño, donde se ubica, por ejemplo, una clínica que es zona franca, pues que tiene una inversión que supera los 60.000 millones y beneficia a más de 650.000 personas. Tú estabas hablando ahorita, por ejemplo, de la zona franca de Pereira.
que está ahí muy cerca a tu casa en Manizales, y tiene unos proyectos muy interesantes que de nuevo jalonan el empleo de la región en sectores que tienen que ver con la economía popular, como por ejemplo las motos, la producción de motos, que de nuevo aquí en el centralismo cachaco uno dice, ay, las motos. No, es que las motos son una herramienta de trabajo en Colombia. Las motos son la forma en que la gente en las regiones puede tener movilidad económica y social. No es un embeleco, es una herramienta de trabajo. Colombia tiene, por ejemplo, 16 zonas francas agroindustriales. Una de esas, déjame darte otros ejemplos, porque cuando uno le pone nombre y apellido a las cosas, se entienden mejor. Es la extractora La Gloria, en el departamento del Cesar. Esa extractora tiene una inversión que supera 52.000 millones de pesos, genera más de 1.700 empleos, lo que corresponde al 27% de la población urbana de ese municipio. O sea, imagínate un proyecto que llega casi al 30% de empleabilidad de la zona. Eso es absolutamente sobresaliente. En Guarne, en Antioquia, hay otro proyecto de zona franca que por ejemplo, tenemos cifras del 2022 que exportó 1.7 millones de dólares, que tiene una inversión de 34.000 millones de pesos. Entonces, estas zonas francas no solamente impactan en el municipio, ¿cierto?, donde están ubicadas, sino las comunidades aledañas a la operación, que en este caso que te estoy dando, se extiende a cerca de 9 departamentos. Eso es un montón. Entonces, pues esto es calidad de vida. Totalmente, es que eso es lo que tú dices. Me encanta que nos hayas contado esas cifras porque eso es lo que tú dices, o sea, le da como más sentido al régimen, porque muchas personas tal vez lo ven desde la parte más teórica de, sí, es una ficción legal, pero no saben lo que puede llegar a impactar tanto la economía como el comercio. Ahora, tú me hablabas, antes de comenzar el podcast, me hablabas del PIB. ¿Cómo es que Colombia ha sido impactado en ese sentido? Me decías que las zonas francas han ayudado a reducir algunos puntos en el PIB. Ok. Este es un ejercicio que hicimos desde la Cámara. Entonces, lo que nosotros hicimos, y esto pues con la economista que trabaja conmigo, con Mariana Briceño, ella se puso a la tarea de buscar cuál fue el valor agregado en el PIB de las zonas francas. Entonces, me voy a ir de atrás hacia adelante. Para el año 2022 fue de 2.2%, para el 2023 fue del 2.6% del PIB, o sea, vamos teniendo una curva ascendente y estamos haciendo los cálculos para el año 2024. Entonces, de nuevo, estamos hablando de muy poquitas empresas que hacen mucho y que pues tenemos ese impacto en el PIB que lo estamos empezando a medir desde la Cámara y que la gente ha estado gratamente sorprendida cuando les mostramos esas cifras. Claro, es que sinceramente es que eso es lo que da la certeza de las cosas, o sea, son cifras y hay que darlas, son factos, como decimos los jóvenes. Eso. Bueno, y ya como para ir cerrando, cuéntanos algo que no quieres que se escape dentro de esta conversación tan chévere, que hemos aprendido un montón, hemos entendido muchísimas cosas del régimen, más allá de cómo funciona, sino desde el punto de vista más ideológico y estructural y institucional. Algo que no quieras que se te escape hoy. Ay, mira, hay un tema que a mí me encanta y es el de la sostenibilidad. Y es que aquí, de nuevo, sin que haya ninguna obligación legal, las empresas de zona franca, las zonas francas como organización en sí mismas, le han apostado al desarrollo sostenible en Colombia. Entonces, ellos han venido trabajando desde hace muchos años, apostándole de nuevo al desarrollo sostenible, a partir de estructuras muy competitivas, pues que tiene unos efectos que están medidos financieramente. Cuando tú eres sostenible, eres más rentable. Ese es uno de los mensajes que le quiero dejar como a esos empresarios, a esos emprendedores de los que tú hablabas hace un rato, y es que pueden ser. Entonces, el sector ha liderado la adopción de estrategias
y de prácticas sostenibles, de nuevo, de manera voluntaria, y por eso es que han funcionado así de bien, para reducir el impacto ambiental o hacer más bien una mejora del impacto y al mismo tiempo mejorar la eficiencia operativa, respondiendo pues a esa demanda global de desarrollo responsable y competitivo. Entonces, por ejemplo, las zonas francas en Colombia son pioneras en la implementación del programa de parques ecoindustriales de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Estamos hablando de más de 7 zonas francas que ya están en el programa. ¿Y cuáles son los resultados que se esperan o que ya se están midiendo, más bien? Porque esto es de nuevo tangible, los hechos, como tú lo decías hace un rato. Se espera menor consumo de materiales, menor consumo de energía, de agua, reducción de los costos en disposición de residuos, desperdicios, emisiones. Entonces, todo eso se suma y al final el PIG, ahí se nota. Las zonas francas también se han destacado, y esto lo hemos medido también en un reciente sondeo de sostenibilidad, en implementación de sistemas de gestión ambiental. Entonces, por ejemplo, es generalizado, digamos, la certificación, por ejemplo, ISO 14001 en el uso, también el uso de energías renovables. Nosotros tenemos un ejemplo de uno de nuestros afiliados, la Zona Franca del Pacífico, que tiene un acuerdo con CELSA, tiene un proyecto conjunto, y más del 40% de la energía que se usa en la Zona Franca se produce en una granja solar, ahí en el Valle del Cauca. Y el 40% de la energía de una zona franca, de un proyecto industrial, eso es mucho, eso es mucho. Entonces eso, energías renovables, la promoción de la eficiencia energética, la economía circular, que hemos estado trabajando mucho en ese tema desde el sector. Eso también se está trabajando muy juiciosamente, en alineo con los objetivos de desarrollo sostenible, que están entonces en 3 dimensiones: la ambiental, la social y de gobernanza. Entonces, también, este tipo de estrategias no solamente se desarrollan en las zonas francas permanentes, sino en las especiales. Tenemos unos proyectos lindísimos de zonas francas permanentes especiales, y yo aquí saco pecho siempre de mis afiliados. Por ejemplo, Argos se ha ganado premios, reconocimientos, tienen su planta en Mamonal, que es una zona franca permanente especial con una producción sostenible. O sea, yo de verdad vivo siempre muy orgullosa de mis empresas afiliadas porque son esas empresas pues que están construyendo país, ¿no? Como lo decimos en la ANDI, construyen más país. Bueno, entonces ya les hablé del ejemplo de Celsia con Zona Franca del Pacífico, y han implementado, por ejemplo, microgrids que permiten gestionar la producción y el consumo de energía más eficiente, la digitalización de servicios, el uso de sensores, pues para hacer también monitoreo de la operación. Ya hablamos del impacto social, que es otro de esos sectores de sostenibilidad. Entonces, las principales apuestas: la integración con la comunidad, la promoción de la inclusión de grupos vulnerables. Ahí tenemos unas cifras divinas, Manuela, de empleabilidad de personas en condiciones de vulnerabilidad. Y bueno, la capacitación, bueno, los temas de los que te hablaba hace un rato. Y en ese otro aspecto de la gobernanza, el funcionamiento ético de las empresas, códigos de conducta, tiene eso. Las zonas francas también tienen eso, y es como ese círculo virtuoso de hacer las cosas mejor. Ese es el mensaje, digamos, que quiero que quede con este podcast, porque las zonas francas son un instrumento que le ha ayudado muchísimo y le está ayudando al país todos los días, con todas las cifras que nos cuentas, con todas esas empresas que se han sumado. Mejor dicho, hay un montón de tela para cortar. Ya cuéntanos como el último mensaje que quieres dejarnos, pues como que las personas se queden con eso, como, hey, las zonas francas, esto. Las zonas francas son unas herramientas de competitividad, de mejora de la condición de vida de las personas. Estamos en los territorios, y también un poquito la cuña, Manuela, si me permites, desde la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI,
Estamos listos para resolver inquietudes, para acompañar a los empresarios, los usuarios que están interesados en el trabajo que estamos haciendo. Hay una estructura, una institucionalidad muy fuerte en materia de zonas francas, pues que también le da esas ventajas a los empresarios. Sí, eso te quería preguntar, digamos que las empresas que estén interesadas en conocer un poquito más de las zonas francas o de cómo acceder al régimen o de cómo, a cuál de todas me puedo pues como vincular o en dónde puedo estar, pueden ir a la ANDI de zonas francas, o sea, cómo Claro, funciona. claro que sí. En la ANDI estamos listos para darles toda la información que necesiten. Me voy a autochiviar, pero muy pronto con ProColombia les vamos a dar una sorpresa de un instrumento de información de zonas francas. Entonces, coming soon, te contaré en su momento para que nos ayudes a difundirlo. Pero por supuesto, para eso está el gremio en la ANDI. Vayan a la página web, también a nuestras redes sociales. Estamos listísimos. Ahí están mis datos de contacto. Eso era lo que yo quería que también las personas vean, como que a veces siento que muchas personas como que no, eso es imposible de acceder, a mí no me van a parar bolas, pero pues realmente no, o sea, de verdad que pues principalmente tú eres una persona súper abierta a las personas, explicas con mucho amor y con mucha facilidad pues la situación que puede llegar a pasarle a un empresario, cómo acceder a esto, cómo beneficiarse. Así que están súper invitados a que se contacten con Angélica. Ella también tiene un LinkedIn súper movido, o sea, la red social de ella es esa. Por favor, vayan a seguirla. Y también estás abriendo contenido también en Instagram. Sí, imagínate. Yo dije, yo quiero hacer eso que hace Manuela, maravilloso, de difusión de información. Entonces, ahí sí, me entró el embeleco. Entonces, tengo una página que se llama Angélica Sin Fronteras en Instagram y ahí también estamos poniendo cositas. Vamos a democratizar información, ¿cierto? Que es lo que tú haces y me encanta que lo haces súper bien, que eso es lo que queremos, que la gente tenga más acceso, aprenda de estos temas de comercio, de aduanas, de zonas francas, y eso nos sirve a todos. Eso, me encanta que te hayas unido a esta red social que amamos tanto. Voy a dejar aquí abajo de la descripción del podcast todos los links que me dijiste que nos ibas a compartir y los de tus redes sociales para que las personas te empiecen a seguir y puedan, pues, digamos, como conectar contigo de otra manera. Y pues no, Angélica, muchas gracias por este espacio, me encantó, aprendimos un montón, fue súper nutritivo para todas las personas que nos están escuchando, para mí también. Y pues como te dije al principio, un gran honor poder contar contigo aquí en este podcast, que las personas me habían escrito mucho como queremos ver a Angélica en tu podcast y yo me lo soñaba, yo sé que se van a poner súper felices, así que muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí, por escucharnos hoy en Conversaciones Aduaneras. Ya saben que nos vemos en un próximo episodio y ya sabes, Angélica, que lo que quieras comunicar, este es tu sitio, este es tu espacio. Conversaciones Aduaneras se ha vuelto una tradición para muchas personas y que nos oyen fielmente y que saben que tenemos mucho para aportar, así que bueno, muchas gracias a todos y a ti sobre todo. No, a ti por ese trabajo maravilloso que estás haciendo. El honor es mío. Bueno, chao, un abrazo a todos, que estén muy bien. Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades.